¿Alguien tiene otro comentario, inquietud a partir de esta descripción general de los sistemas de organización? Bueno, en lo que queda de la clase quisiera que hagamos dos cosas. Primero, conversar sobre algunas características del sistema locomotor para partir revisando un sistema del cuerpo humano. Y luego les quiero mostrar un recurso que les propongo utilizar en un trabajo grupal para que desde su ejercicio, desde su práctica, ustedes se aproximen a la caracterización o al funcionamiento del sistema digestivo, para continuar con un segundo sistema del cuerpo. Entonces, lo más probable es que hagamos una pausa entre medio para que no nos extendamos demasiado, pero luego, cuando ya que llegue el momento del trabajo con el recurso, ustedes pueden empezar a hacerlo ya de manera independiente. Bueno, y en cuanto al aparato locomotor, vamos a tomarlo como primera aproximación, ¿cierto?, a los sistemas del cuerpo humano, tratando de visualizar algo de su complejidad, por supuesto, pero tampoco vamos a profundizar en detalle en cada una de sus características, ni en cada una de sus estructuras. En primer lugar, cuando hablamos de aparato locomotor, básicamente estamos refiriéndonos a una integración de sistemas. Esta distinción entre aparato y sistema es más o menos extendida en el sentido de que el sistema supone la integración o la participación de estructuras que están conformadas por células muy semejantes entre sí, que desempeñan funciones similares. En el caso, por ejemplo, del sistema muscular, vamos a tener un conjunto de órganos integrados todos ellos por células que tienen la capacidad para contraerse y para dilatarse. En el caso del sistema esquelético, vamos a encontrar órganos o estructuras que están conformadas por un tipo de célula más o menos común, más o menos semejante, cuya función justamente consiste en dar estructura o protección a otras estructuras. Y las células del sistema óseo son muy distintas de las del sistema muscular. En el sistema óseo vamos a encontrar estructuras rígidas, por ejemplo. En el sistema muscular se caracteriza por ser muy flexible. Entonces, estamos hablando de sistemas distintos en ese sentido. Sin embargo, sabemos que su funcionamiento desde el punto de vista anatómico está integrado, porque cuando hablamos de aparato locomotor estamos hablando del movimiento, ¿cierto?, del desplazamiento del cuerpo humano. Y eso es algo que ocurre en parte gracias al sistema muscular y en parte gracias al sistema esquelético funcionando de manera integrada. Cuando hablamos de aparato, entonces estamos hablando de una estructura que está integrada por órganos o por sistemas que incluyen distintos tipos de células. O células muy diferentes, más bien. Bueno, por supuesto estamos hablando de la capacidad de locomoción. El aparato locomotor básicamente nos permite este tipo de actividad. Y su primer componente es lo que llamábamos el sistema esquelético, donde lo que encontramos son básicamente 4 tipos de estructuras: cartílagos, huesos, ligamentos y tendones. Las diferencias, por supuesto, tienen que ver con su función y con su morfología. La de cada una de estas estructuras también depende de esa función. Por ejemplo, los huesos vamos a ver que son los más rígidos porque tienen como función básicamente darle soporte al cuerpo. Mientras que los ligamentos, que permiten o que desempeñan el rol de unir
huesos, entonces son más flexibles porque permiten justamente el movimiento de distintas partes del cuerpo. Así es que cartílagos, huesos, ligamentos y tendones son las 4 estructuras básicas que conforman el esqueleto, el sistema esquelético. Cuando pensamos en cartílagos, probablemente tenemos presente el pabellón de la oreja o nuestra nariz, porque allí justamente encontramos estas estructuras que no son completamente rígidas y que forman un tejido que sirve también como de unión entre las otras partes del sistema esquelético. Por eso se habla de un tejido conjuntivo que une. En este modelo vemos una representación de la rodilla. En general, los huesos no están directamente conectados uno con otro, sino que hay una interfaz que permite esa conexión para evitar justamente el daño que se puede producir por la fricción, por el roce entre huesos, si es que eso ocurriera de manera directa. Y en esa interfase lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de la rodilla, son estas estructuras que llamamos cartílago, en este caso el cartílago articular, perdón. Los ligamentos, su función clave es la unión, por eso es tejido conjuntivo, entre huesos. Entonces los ligamentos básicamente conectan un hueso con otro. Pero lo interesante, o la clave de los ligamentos es que no son estructuras rígidas, sino que son más bien flexibles, porque permiten justamente que en esa unión entre huesos haya movimiento. Ustedes luego pueden revisar estos videos que muestran con un poquito más de detalle algo del funcionamiento de los ligamentos. Por supuesto, hay distintos ligamentos en todas las articulaciones del cuerpo y cada uno tiene su propia fisonomía y su propio funcionamiento. En esta animación se ve cómo operan algunos de los ligamentos de la rodilla, la articulación de la rodilla. Por supuesto, vemos una animación donde está desnudo el hueso y el ligamento. No vemos aquí el rol que está jugando los músculos ni los tendones, que luego vamos a visualizar. Por supuesto, de inmediato aquí podemos ver una posible zona de riesgo para la salud, ¿no? Estamos pensando en esta imagen, la articulación de la rodilla muy expuesta, ¿cierto?, a tracciones, a lesiones, producto de malos movimientos o de movimientos muy exigidos para la rodilla, donde eventualmente un ligamento podría haber sobrepasado su capacidad de unión. Ustedes se fijan que tiene una flexibilidad reducida el ligamento, pero permite cierto movimiento de la rodilla. En cambio, si es que ese movimiento fuera muy exagerado, más allá de los límites del ligamento por alguna digamos, situación traumática, perfectamente bien el ligamento se puede cortar. Y estaríamos ante un problema serio, ¿cierto?, de salud en el caso de una articulación. Los tendones son esta otra estructura del sistema esquelético que también forman parte del sistema conectivo porque conectan, porque unen estructuras. En este caso, los tendones unen las fibras musculares con los huesos. Es un tejido fibroso básicamente porque está hecho de muchas fibras musculares que se juntan, podríamos decir que se aprietan muy densamente al unirse con el hueso, y lo que permiten entonces transmitir la fuerza desde el músculo a la estructura ósea. Y los huesos, por supuesto, son las más rígidas del sistema esquelético. Su función primordial es dar sostén al cuerpo en general.
hay varios procesos que ocurren en el interior del tejido óseo, uno de los cuales, y tal vez más interesante, es que son los osteocitos, las células encargadas, o que dentro de sus funciones está la producción de células sanguíneas, por ejemplo. Y por supuesto, como están conformados de células, a pesar de ser tan rígidos como estructura, necesitan obtener nutrientes, tal como cualquier otra célula del cuerpo, y por lo tanto están atravesados por una red de capilares que permiten la distribución de nutrientes y la absorción de desechos que proviene de estas células. Dentro de las articulaciones hemos mencionado como ejemplo varias veces la rodilla, también apareció el tobillo en un modelo ahí, y por supuesto podemos pensar en el codo y otras más. Hay algunas distinciones, por ejemplo, un primer tipo de articulación entendida como la unión entre huesos, tendríamos las inmóviles, que se reducen en este caso a las suturas entre los huesos del cráneo, donde por supuesto en realidad no hay una articulación en el sentido de que se permita movimiento, pero sí hay unión entre huesos. Y otras articulaciones semimóviles, donde principalmente podemos catalogar a las vértebras, o la columna vertebral, que tiene cierto un nivel de articulación que permite cierta flexibilidad, pero en ciertos límites, más allá de los cuales, por supuesto, se puede generar un daño importante a la propia estructura. Y articulaciones muy móviles que permiten gran movilidad, como las que mencionamos ya varias veces. Visto en general, el esqueleto humano está compuesto por un número elevado de huesos distintos, ¿cierto? Más de 200 huesos que podemos ir catalogando y distinguiendo en términos de su ubicación y de su función en el cuerpo. Un ejercicio interesante puede ser ir revisando cuáles de estos huesos principales podemos reconocer. Hay un par de recursos que les dejé en el aula virtual para que ustedes hagan el ejercicio de practicar su memoria en torno a justamente algunos de estos huesos. Y por cierto, es parte muchas veces de nuestro conocimiento general el aproximarnos al conocimiento de nuestro propio cuerpo, pero no necesariamente dominar al detalle como expertos, ¿cierto? El nombre de todos y cada una de las partes del esqueleto. Sí, por supuesto, es clave distinguir la columna vertebral, el cráneo y las respectivas extremidades como estructuras básicas, y a partir de ahí hacer algunas distinciones más específicas sobre los huesos que pueden ser más representativos para que nosotros y nuestros estudiantes los puedan reconocer, los podamos reconocer. Bueno, respecto del sistema muscular, por supuesto estamos hablando de un sistema compuesto por tejido muscular. Ustedes luego van a poder revisar este registro, donde de nuevo se hace una descripción más general del sistema. Y lo que les decía al principio, la característica clave de ese tejido muscular es que las células que lo conforman tienen esta capacidad de contraerse y de dilatarse. En general son células alargadas que tienen varios núcleos y que se agrupan en forma de fibra, lo que les da de alguna manera mayor resistencia. Vamos a ver en el modelo siguiente que esas fibras se agrupan una sobre la otra en varias estructuras que se llaman fascículos musculares, y que finalmente están cubiertas en su conjunto por otro tejido conjuntivo que de alguna manera les da forma, les da soporte a ese conjunto de fibras que son las células musculares.
Ese mismo tejido conjuntivo que recubre a los músculos, en sus extremos se vuelve más denso y forma los tendones. Básicamente se reconocen tres tipos de tejido muscular. Uno muy específico que está situado en el corazón, el tejido muscular cardíaco. Es un tipo de célula muscular muy característica que solo se encuentra en este órgano. Por supuesto, en el caso del corazón, el tejido muscular presenta contracción involuntaria, es decir, está controlada por el sistema nervioso, pero de manera involuntaria. El tejido muscular liso, que está presente especialmente en los órganos internos, en las vísceras, el estómago, el intestino, las vías respiratorias. En los pulmones, por ejemplo, hay tejido muscular liso, que permite la expansión y la contracción. Por supuesto, en general, tejido muscular que tampoco está bajo control voluntario del sistema nervioso en el nivel voluntario. Mientras que el tejido muscular estriado es el que típicamente reconocemos como músculos asociados al sistema o al aparato locomotor. Que en este caso sí presenta contracción voluntaria, porque es el que utilizamos para la locomoción. Aquí vemos un modelo más o menos detallado de cómo se conforman las células musculares. Si ustedes se fijan, todo esto es una célula muscular. Aquí se representa un núcleo, y aquí otro núcleo. Recién decíamos que las células musculares pueden tener varios núcleos, y vemos que tienen una forma o una estructura de fibras, donde una fibra de células se une con otra fibra de células, y así sucesivamente, para formar finalmente un músculo. Así que el músculo es básicamente un conjunto de fibras musculares recubiertas, ¿cierto?, por este tejido epitelial que en el extremo se junta y se hace muy denso y muy firme para conectarse con el tendón, o va a formar básicamente el tendón. ¿Qué es lo que permite que las células musculares se contraigan o se extiendan? Básicamente porque en su interior tienen dos proteínas características, una que se llama actina y la otra que se llama miosina, que podemos imaginarla como dos, podríamos decir, espirales o escaleras que se superponen, como una especie de escalera telescópica, que se pueden superponer una sobre la otra. Entonces, bajo ciertas condiciones, diríamos, de salinidad y electrónicas al interior de las células, entonces estas proteínas se superponen o se separan. Si se superponen, entonces la célula se contrae. Si es que se separan, se alejan, como la escalera telescópica, entonces el músculo se estira. Me parece que alguien preguntaba acerca del nombre estriado que reciben estas células, básicamente porque es una denominación, yo diría, como operacional para distinguirlas, porque cuando se observan en el microscópico se le ven unas rayitas, se le ven estrías a las células. En cambio, las células lisas, musculares lisas, que están en el sistema digestivo, por ejemplo, no tienen esa figura o ese dibujo, podríamos decir. Profe, una pregunta. Uh-huh. Lo que pasa es que dentro de la clasificación de los músculos estaría, no sé si está bien la clasificación, músculo esquelético, cardíaco y liso. No sé si músculo esquelético está bien dicho o no. Me parece que yo creo que sería un poco confundente, digamos. Sí. Porque no sé si estaba en la diapositiva, a lo mejor en la diapositiva está equivocado, pero yo diría que hablamos del sistema músculo-esquelético y el sistema, o hablamos del aparato locomotor. Pero no dentro de la diapositiva, profe, yo me
me refería como a una clasificación como más general del sistema Ah, de muscular. acuerdo. Pero entonces mejor no borro ese concepto de músculo esquelético. Claro, claro. Yo creo que el músculo esquelético, ese concepto músculo esquelético, yo lo reservaría para el músculo estriado que funciona con el aparato locomotor, digamos, Ya. que desempeña una función clave en la locomoción. En cambio, Entonces, el otro es el músculo liso, claro, y el otro es el cardíaco. células musculares lisas, que las encontramos en los sistemas, en los aparatos internos, en los órganos internos, y el otro, el muscular del corazón, que también es liso. Yo recuerdo que les había pedido que se anotaran en un documento, ¿cierto? Déjenme ver si puedo salir de aquí. Ahora sí. Les había pedido que se anotaran en un documento para que revisáramos una pequeña animación. Déjenme ver, me parece que había una persona que estaba inscrita en este primer ejercicio. A ver si podemos compartir ese modelaje. ¿Está Daniela en la clase? No la veo conectada, me parece que no está Daniela. Profe, Daniela tiene problemas de conexión a veces, por eso que no se ha podido conectar así como ahora. Ya, de acuerdo. Bueno, no hay problema. Está bien. Pero la simulación que Daniela podría habernos comentado en esta clase, yo se las había anticipado también la clase anterior, mostraba básicamente, ¿cierto?, el movimiento de esta articulación, que es la del codo, donde podemos reconocer las estructuras claves que participan en el movimiento del brazo, básicamente. En esta animación, que se nos va a bloquear en un par de segundos, pero la vamos a volver a cargar, ¿cierto? Reconocemos los huesos, aquí están identificados, los huesos del antebrazo, ¿cierto? Que habitualmente llamamos antebrazo, y donde encontramos el radio y el cúbito. Tenemos también el húmero, que es el otro hueso del brazo, que se conecta con el radio y el cúbito. ¿Cómo se conecta? ¿Qué estructuras participan de esa conexión? Básicamente, los ligamentos. Recordando que los ligamentos son esta estructura del sistema esquelético que conecta huesos, ¿cierto? Y esa conexión es medianamente flexible, de manera que los dos huesos pueden moverse uno respecto del otro. Pero ese movimiento no ocurre de manera independiente, en el sentido de que por los huesos, o sea, solamente por acción de los huesos, sino que por acción fundamentalmente de los músculos que se conectan mediante los tendones. De nuevo, entre el húmero y el hueso del hombro, ¿cierto?, el omóplato, también, por supuesto, vamos a encontrar ligamentos. Y los respectivos músculos, bíceps y tríceps, conectados a los huesos mediante los tendones. Y entonces, ¿cuándo va a ocurrir la flexión del brazo? Va a ocurrir cuando las células musculares del bíceps o del tríceps se contraigan o se relajen o se extiendan. Entonces aquí, si hacemos clic sobre el bíceps, voluntariamente, ¿cierto?, hemos decidido contraer el brazo, contraer el bíceps, ¿cierto? Este movimiento es el resultado de una acción voluntaria. Es decir, hay un control mediante el sistema nervioso que gatilla la activación de las células musculares del bíceps,
y esa activación se traduce en que básicamente esas células se contraigan. ¿Por qué se están contrayendo? Porque estas proteínas que conforman a las células se están superponiendo una sobre la otra. Se están achicando, en cierta manera, las células, gracias a estas proteínas que tienen en su interior. Y eso, por supuesto, está aconteciendo por un complejo proceso de balance bioquímico al interior de las células. Y, por supuesto, si es que contraemos el tríceps, entonces se relaja el bíceps, se distiende el bíceps y el brazo se extiende. Todo este proceso controlado o regulado mediante el sistema, a través del sistema, del tejido nervioso, que es justamente parte del sistema nervioso. Al igual que en el caso del sistema esquelético, por supuesto, el sistema muscular está conformado por un gran número de estructuras diferenciadas. Podemos distinguir músculos. Recuerden que los músculos están envueltos en este tejido conectivo, ¿cierto? Que les da estructura y que los conecta con el sistema óseo. Entonces podemos distinguir músculos en distintas partes del cuerpo. Nuevamente, un ejercicio interesante puede ser aprender a reconocer ciertas estructuras sin necesidad de pensar en un dominio cabal y detallado de todos y cada uno de nuestros músculos en el cuerpo. Sin embargo, sin duda hay algunos que van a ser más relevantes, probablemente para cierto tipo de actividades que desarrollamos, y en ese caso siempre va a ser relevante tener un mayor y mejor conocimiento de nuestro cuerpo. Y por cierto también, cuando enfrentamos algunas enfermedades o algunos problemas de salud asociados al sistema musculoesquelético o si ustedes quieren, al aparato locomotor. Entre otras, por ejemplo, enfermedades más o menos características del aparato locomotor, algunas de ellas muy propias de la madurez o de la edad, la artritis, por ejemplo, que son dolores en las articulaciones, asociados en general a algún tipo de inflamación, o al debilitamiento de los cartílagos que conectan los huesos. Ese es el caso también, por ejemplo, de la artrosis, donde cuando degeneran los cartílagos, entonces esa función de interfaz, ¿cierto?, que desempeñan los cartílagos comienza a desaparecer, y por lo tanto los huesos comienzan a estar en contacto directo y a manifestar o a transmitir dolor al resto del cuerpo. La osteoporosis, esta disminución de masa ósea, o el esguince, que es una típica lesión, diríamos, mecánica de algún tendón, por ejemplo, producto de un mal movimiento. Alguna enfermedad del aparato locomotor, como el raquitismo, proviene de dificultades nutricionales, específicamente en este caso la escasez de la vitamina D. Y otros problemas a veces más temporales o puntuales, como son el dolor muscular cuando hacemos mucho ejercicio o cuando exigimos mucho algún músculo en algún esfuerzo no habitual que realizamos, que es lo que habitualmente se conoce como agujetas. Entre otras, digamos, estas son algunas de las posibles enfermedades asociadas al aparato locomotor. Y por cierto, hay una amplia variedad de dolores, ¿cierto?, de malestares asociados en general a la postura. De ahí que la salud del aparato locomotor derive o requiera especial atención desde un punto de vista preventivo. Y cuando pensamos en la prevención de la salud del aparato locomotor, entonces es muy importante tener presente el rol de la columna vertebral, producto de que justamente por su rol estructurante desempeña gran parte de las funciones asociadas al movimiento y al desarrollo o a la aplicación de fuerza. Por una parte, porque sostiene
todo el peso de la cabeza, que es una estructura muy masiva del cuerpo, y eso es un ejercicio permanente. La columna nunca puede dejar de sostener el peso de la cabeza a menos que estemos durmiendo. Y por lo tanto hay un esfuerzo continuo de la columna en esa actividad o en esa tarea. Y por otra parte, tener presente siempre que la columna, por supuesto, tiene una cierta orgánica, ¿cierto? Una cierta estructura, y por lo tanto tratar de promover o de respetar esa estructura tiene que ver con sentarse bien, con alinear el cuerpo, y por supuesto con evitar fuerzas excesivas, especialmente cuando hacemos fuerza levantando objetos, evitar flectar exageradamente la columna o descansar únicamente, digamos, apoyarse únicamente en el esfuerzo que podemos hacer con la espalda, en el esfuerzo lumbar, sin apoyarse con la flexión de las piernas. Pero así como los ejercicios de fuerza pueden ser muy dañinos, también puede serlo el tener un colchón demasiado flexible, que se deforme excesivamente. Y entonces la forma natural de la columna se ve dañada o se ve intervenida. De ahí entonces que es muy recomendable la realización de ejercicios en general. La actividad física de la cual conversamos hace un par de clases influye significativamente en la salud, en el bienestar del aparato locomotor, y esto no necesariamente implica actividad deportiva propiamente. Podemos realizar actividad física de baja intensidad, como el caminar o el subir y bajar escaleras, y eso ya es una práctica que va a beneficiar la salud de nuestro aparato locomotor. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna aporte, pregunta que quieran colocar y compartir con el curso? Bueno, si no hay nada, bien, gracias Patricio. Gracias Javier y Jocelyn también. Ok, bueno, con eso yo quería, digamos, partir la revisión de algún sistema del cuerpo humano, y les dejo de todos modos la tarea de revisar los videos que sugerí dentro de la misma presentación de diapositivas. Son muy breves, solo complementan algo de lo que yo he dicho. Y también revisar un par de recursos para como les decía, para poner a prueba a lo mejor su conocimiento general o su memoria en torno a algunas estructuras asociadas al sistema esquelético o al aparato locomotor. Aquí hay 3 actividades en el aula virtual para que las realicen. Y entonces vamos a continuar avanzando en lo que queda de la clase para aproximarnos ahora a otro sistema del cuerpo, como es el sistema digestivo. Pero previo a ello les... Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Me escucha, cierto? Ah, ya es que estoy Sí, con la conexión media mala. Entonces por eso dígame. le preguntaba, profe, disculpe, ¿estas actividades que usted dejó son formativas con nota, formativas sin nota? Son formativas, todo es formativo a menos que yo le avise lo contrario. Ah, ya, ok. O sea, lo único ¿Ya? evaluado en este momento sería la prueba que hicimos la vez pasada, la evaluación. Sí, correcto. La prueba es la primera evaluación sumativa que tenemos. Para esta unidad, la siguiente evaluación sumativa va a ocurrir al final de la unidad. Así que estos ejercicios son todos formativos. Ah, profe, muchas gracias. Y lo otro, profe, ¿Ya? que le iba a consultar, ¿hay alguna posibilidad de break? Por favor. Sí, eso les iba a proponer justo ahora. Es decir, vamos a pasar a la parte final de la clase, donde yo les dije que vamos a organizar un trabajo grupal, y luego los voy a dejar que trabajen ustedes. Pero previo a ello hagamos un break,
y nos volvemos a encontrar para cerrar esa parte de la sesión de hoy. ¿Les parece entonces que yo propongo que nos juntemos a las 9, pero si me dicen que necesitan 5 minutos más, lo dejamos a las 9:05? ¿Qué les parece? Súper, profe, gracias.